En el programa de hoy, obispo de Puerto Escondido en México pide ayuda ante destrucción que dejó huracán Ágata en su diócesis. Conferencia Episcopal de Estados Unidos insta a la oración durante la Semana de la Libertad Religiosa para combatir el aborto y el vandalismo hacia la iglesia. Prelados católicos de Polonia señalan que muchos ucranianos no podrán sobrevivir sin ayuda. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos enlazándonos con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos tiene información de los afectados en México por el huracán Ágata. Adelante, Diego. Natalie, Eddie, los saludo desde la parroquia de la Divina Providencia en la Ciudad de México. Para comenzar mi enlace, quiero contarles que ya se han registrado hasta 9 muertes y miles de afectados por el paso en Oaxaca del huracán Ágata. Incluso hasta el momento se siguen registrando deslaves y desbordes de ríos en poblados y zonas turísticas. Por tal motivo, el obispo Florencio Armando Colín de la diócesis de Puerto Escondido expresó su tristeza y dolor por los daños ocasionados por este desastre natural. Agradeció a Dios que las ayudas estén llegando, tanto autoridad civil como militar. Sin embargo, declaró necesario continuar con la asistencia. En este sentido, el obispo consideró que esta es la hora que el Señor nos convoca a ser cristianos para ir al servicio del hermano que nos necesita. Es la hora de la Iglesia para hacer arder la caridad entre todos los miembros, para extender nuestra mano ayudando. Incluso Monseñor Florencio solicitó helicópteros para poder llevar despensas, comida, ropa, así como láminas para las zonas de difícil acceso. Finalmente pidió la protección de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de los mares, para transformar la destrucción en vida nueva. Y para finalizar les comento que se cumple casi un mes desde que se despenalizó el aborto en el estado de Guerrero. Sin embargo, los obispos de esta entidad no se han quedado con los brazos cruzados y ya dieron instrucciones para que los sacerdotes y centros parroquiales puedan apoyar a las mujeres en situación vulnerable. Los obispos de la provincia eclesiástica pidieron crear urgentemente centros de acompañamiento parroquiales para la mujer embarazada, sobre todo para aquella que se ve empujada a abortar por diversas razones. También consideraron importante impulsar aún más la pastoral de vida, organizando los equipos parroquiales de donde se impulsen consultorios pro vida, siendo las mismas parroquias el primer medio de contención para evitar los abortos inducidos. Llamaron a ofrecer desde la catequesis infantil, de adolescentes y juvenil, el conocimiento que da la ciencia, la razón y el catecismo para valorar y respetar la vida humana desde su inicio de concepción hasta la muerte natural, e implementar en los cursillos de formación prematrimonial los temas referentes a la concepción y gestación de los nuevos seres humanos como bendición de Dios para la esposa y la familia. También dijeron será importante no condenar a las mujeres y tratarlas con muchísima caridad para que los niños que vengan en camino puedan nacer en un ambiente de mucho amor. Amigos, esto es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias Diego López. Ahora les contamos que en medio de los ataques a las iglesias católicas, los obispos de Estados Unidos invitaron a los fieles a orar en el marco de la Semana de la Libertad Religiosa, que se realizará del 22 al 29 de junio. Veamos. En medio de los ataques a las iglesias católicas y otras preocupaciones de seguridad en torno a un inminente caso de aborto en la Corte Suprema, los obispos de Estados Unidos están invitando a los católicos a orar. La Conferencia de los Obispos Católicos del país ha animado a los fieles a participar de las actividades de oración, reflexión y acción en la Semana de la Libertad Religiosa que se realizará del 22 al 29 de junio. Los prelados estadounidenses han preparado especialmente para esa semana una serie de recursos sobre diversos temas. Este año, los obispos se están enfocando en promover una cultura de la vida con el tema Vida y Dignidad para Todos, pues indican que la Iglesia Católica juega un papel crucial al dar testimonio del Evangelio de la vida y servir a todos los que se verán afectados por los debates sobre el aborto en el país, especialmente a medida que se acerca la decisión de la Corte Suprema en el caso judicial Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, que podría acabar con el aborto legal. Es preciso mencionar que el sitio web de la Conferencia Episcopal Estadounidense dedica cada día de la Semana de la Libertad Religiosa a una causa específica. Estos temas incluyen Walking with Moms in Need, un proyecto dirigido por los obispos para ayudar a mujeres embarazadas y con hijos en situaciones difíciles. La lista también abarca el vandalismo en la iglesia, que se ha multiplicado.
Para reflexionar sobre estos asuntos, los obispos proporcionan toda la información en la página web www.usccb.org. Siguiendo con las noticias, el obispo de Ondo, en Nigeria, denunció las posibles razones de la masacre perpetrada por hombres armados en una iglesia católica al final de la misa de Pentecostés el domingo 5 de junio. El obispo de Ondo, en Nigeria, Monseñor Jude Arongundade, denunció las posibles razones de la masacre perpetrada por hombres armados, presumiblemente pastores musulmanes de la etnia Fulani, en la iglesia católica de San Francisco Javier, en Owo, estado de Ondo, al final de la misa de Pentecostés, el pasado domingo 5 de junio. El prelado dijo en un comunicado publicado por la diócesis de Ondo que el día de la masacre, alrededor del mediodía y justo al final de la Santa Misa, cuando la gente salía de la iglesia, los cobardes terroristas aún no identificados aparecieron de pronto y comenzaron a disparar de cerca a todos. Asimismo, contó que usaron explosivos de dinamita dentro y fuera de la iglesia, lo que llevó a la muerte de muchos niños, mujeres y hombres, dejando un saldo de 38 muertos y 61 heridos. Tras precisar que ningún sacerdote fue secuestrado, como han informado algunos medios, el obispo dijo que el principal objetivo de los terroristas fue aterrorizar a los cristianos y matar a todos los que era posible. También dijo que otro motivo remoto podría ser enviarle un mensaje político al gobernador de estado, cuyos grandes esfuerzos para expulsar a los bandidos de los bosques de Ondo han suscitado la atención nacional y el descontento de algunos. El prelado nigeriano también alentó a la solidaridad con las víctimas. Cabe señalar que miles de personas han expresado su cercanía a las víctimas de esta terrible masacre a través de una campaña de recolección de firmas de la plataforma internacional Citizen Go. La campaña ha sumado más de 8,000 firmas en apenas 48 horas y está dirigida al obispo de Ondo. En la carta que acompaña las firmas, se le expresa al prelado todo el apoyo, oración y solidaridad de las personas. Pasando a otras informaciones, los obispos católicos de Polonia señalaron que muchos ucranianos no podrán sobrevivir sin ayuda. Hace unos días, los obispos católicos de Polonia dijeron que muchos ucranianos no podrán sobrevivir sin ayuda continua. En un reciente mensaje, luego de su reunión plenaria en Zakopane, sur de Polonia, los obispos dijeron que la respuesta de los polacos a la llegada de más de 3 millones de refugiados de Ucrania merece reconocimiento. Asimismo, los prelados pidieron a todos que continúen apoyando y mostrando generosidad hacia aquellos que sufren. Desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, se estima que 3,9 millones de personas han cruzado la frontera entre Polonia y Ucrania. Aunque la guerra continúa, muchos ucranianos han decidido regresar a casa. Es preciso recordar que una delegación de obispos polacos visitó Ucrania del 17 al 20 de mayo. Se reunieron con laicos y líderes de la iglesia en la capital, Kiev, y también viajaron a las ciudades anteriormente ocupadas de Irpin y Bucha para orar por los ucranianos asesinados allí. En otros ámbitos, el abogado del obispo emérito de Orán, Monseñor Gustavo Zanqueta, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por abusos sexuales en Argentina, solicitó que la pena del prelado se cumpla en la modalidad de prisión domiciliaria. Conozcamos los detalles. El abogado del obispo emérito de Orán, Monseñor Gustavo Zanqueta, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por abusos sexuales en Argentina, solicitó que la pena del prelado se cumpla en la modalidad de prisión domiciliaria en un monasterio local a causa de los problemas de salud que presenta. Como se sabe, en marzo de este año la justicia argentina halló culpable del delito de abuso sexual a Monseñor Zanqueta y lo condenó a 4 años y medio de prisión efectiva, pena que ahora su abogado busca cambiar para que no prosiga en la unidad carcelaria 3. Según informó el jurista a Radio Ciudad Online de Salta, el prelado fue internado la semana pasada en una clínica privada porque tiene una enfermedad muy delicada de los riñones y en cualquier momento puede tener un colapso. Para explicar por qué solicitó la prisión domiciliaria hace aproximadamente un mes, el abogado indicó que es porque están de por medio los exámenes médicos por el cuadro que hizo de hipertensión. Su salud en la cárcel se agravó y dijo que los exámenes médicos están tardando muchísimo.
Asimismo, indicó que la Sala 2 del Tribunal de Juicio de Orán son quienes deben responder al pedido de prisión domiciliaria y está integrada por los mismos jueces que condenaron al obispo a prisión en marzo. Cabe recordar que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Zanqueta al cargo de obispo de Orán el 31 de julio de 2017. En febrero de 2019 se inició una investigación preliminar en Argentina y luego un proceso en su contra en el Vaticano, del que no se han dado a conocer los resultados. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en Colombia comparte balance del proceso de sistematización de la información recolectada en consultas sinodales. Además, el conocido exfutbolista brasileño Ronaldo recorre el Camino de Santiago cumpliendo una promesa. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia Católica. Bienvenidos nuevamente al programa y nos vamos de inmediato hasta Colombia con Lida Lozada, quien nos tiene información de algunas conclusiones de las consultas sinodales. Adelante, Lida. Compañeros y estimados televidentes, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá e inicio este espacio contándoles que la Iglesia colombiana avanza en el proceso de sistematización de la información y los resultados obtenidos durante los encuentros regionales realizados por las diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país de cara al sínodo sobre la sinodalidad. Precisamente aquí en WTN Noticias les compartimos un balance exclusivo de este trabajo. La Conferencia Episcopal de Colombia se encuentra en el proceso de recepción de la síntesis del sínodo de la sinodalidad que han realizado las diversas jurisdicciones eclesiásticas del país. Durante todos estos días, los diferentes delegados, junto con los obispos, están enviando la síntesis diocesana, un trabajo muy enriquecedor en el que se ha leído a la luz del Espíritu todo el camino sinodal recorrido por cada una de las iglesias particulares, y a partir de aquí se empieza a mirar los pasos que continuarán dando estas jurisdicciones eclesiásticas con la fuerza del Espíritu Santo. Durante este tiempo entramos en la construcción de la síntesis nacional, un trabajo que haremos desde el SPEC, un equipo de sacerdotes, obispos, religiosos y laicos, en el que haremos todo un trabajo de síntesis por provincias. Luego ese trabajo será enriquecido y fortalecido por el aporte que realizarán cada uno de los obispos reunidos en provincias eclesiásticas, y posteriormente se realizará la síntesis nacional que se presentará en la Asamblea Plenaria de los Obispos en el mes de julio. Ellos harán también su propio proceso en la síntesis y luego será aprobada por ellos mismos para ser enviada a la ciudad de Roma. Ha sido un trabajo muy enriquecedor de las diversas jurisdicciones eclesiásticas en el que se han tenido encuentros con sacerdotes, religiosos, laicos, incluso con no creyentes, con afros, con indígenas, con personas del movimiento LGTBI, con personas que no son creyentes y que todos quieren construir este camino sinodal al cual nos ha invitado el Papa Francisco. Y en otras noticias, en el marco del 10º Encuentro Mundial de las Familias convocado por el Papa Francisco para realizarse del 22 al 26 de junio, Monseñor Marco Antonio Merchán, obispo de la diócesis de Vélez y presidente de la Comisión Episcopal de Familia, ha invitado a todos los fieles católicos colombianos a que nos unamos en oración por esta intención. Será una oportunidad maravillosa para, en torno al Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio del amor, poder reflexionar todos sobre la familia, sobre el proyecto que Dios tiene para cada una de ellas. Estamos invitando a asumir, a acoger esa invitación del Papa, que quiere que no sea simplemente un encuentro para unos pocos delegados, 2000 en este año, allá en Roma, sino que sea verdaderamente un encuentro mundial. Por eso, en cada diócesis, en cada parroquia, estamos invitando a todos los señores obispos de Colombia para que nos congreguemos, para que al menos tengamos una actividad, un acto especial, una Santa Eucaristía, donde todas las familias de nuestras diócesis y de nuestras parroquias puedan sentir esa unidad,
como iglesia en torno a este evento tan importante. Precisamente a este encuentro presencial que se llevará a cabo en el Vaticano asistirán por parte de Colombia Monseñor Marco Antonio Merchán como presidente de esa comisión episcopal, 9 familias y 2 sacerdotes colombianos. Y por otra parte, la Iglesia ha anunciado que el próximo 24 de junio se llevará a cabo la ceremonia de renovación de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Esta celebración, que estará presidida por Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la conferencia, se llevará a cabo a las 12 del mediodía en la Catedral Primada de Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá. Y es que la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús se realizó en el año 1902 como una iniciativa propuesta por Monseñor Bernardo Herrera, en ese entonces arzobispo de Bogotá, por el fin de la Guerra de los 1000 días, una época histórica para el país que ocasionó la pérdida de muchas vidas humanas y que precisamente dio como origen la construcción de lo que hoy conocemos como la Basílica del Voto Nacional, como un voto nacional por la reconciliación y la paz del país. Muy bien, hasta aquí los hechos más relevantes de la Iglesia en Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. Gracias, Lida. En otras noticias, el famoso exfutbolista brasileño y actual presidente del Club Valladolid de España, Ronaldo Nazario, recorre el Camino de Santiago cumpliendo una promesa. El famoso exfutbolista brasileño y actual presidente del Club Valladolid de España, Ronaldo Nazario, recorre en bicicleta los 400 kilómetros del Camino de Santiago, cumpliendo una promesa que hizo. Como se dio a conocer, Ronaldo, considerado uno de los mejores centrodelanteros de la historia del fútbol, quien se coronó campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea 2002, prometió que haría el Camino de Santiago en bicicleta si el Valladolid volvía a Primera División. A finales de mayo, en la última jornada de la Segunda División Española, el Valladolid venció por 3-0 al SD Huesca, con lo que jugará en Primera la próxima temporada. La peregrinación de Ronaldo se inició hace unos días desde el estado José Zorrilla de Valladolid. Junto a su pareja Celina Locke, recorre entre 50 y 60 kilómetros diarios en un tiempo aproximado de 5 horas. También lo acompañan un guía, un fisioterapeuta, un mecánico y un equipo de grabación con quienes hace videos para su canal de Twitch, Ronaldo TV. En otras noticias les contamos que el Centro de Psicología Católico Areté animó a participar en su diplomado Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, dirigido a laicos y personas consagradas que acompañan a los fieles en su vida espiritual. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con Mónica Caballero Andrade, asociada al Centro Areté. Mónica, qué gusto tenerte con nosotros en el programa. Un saludo para todos ustedes y nuevamente gracias por la invitación. Mónica, cuéntanos cómo se animaron a desarrollar este diplomado en acompañamiento espiritual y reconciliación personal y cuál es su objetivo. Bueno, la idea surgió a raíz de que muchas personas querían participar del diplomado que ya contamos de psicoterapia de la reconciliación, pero que es solo dirigido a psicólogos. Entonces decidimos crear este nuevo diplomado con una mirada similar sobre el proceso de reconciliación personal, pero dirigido a todo el público para que puedan aprender sobre este proceso. Y el objetivo específico de este diplomado es poderles brindar las herramientas para que puedan realizar un acompañamiento espiritual en cada uno de sus ministerios, apostolados, sean laicos, religiosos, consagrados, y también desde esa base que nosotros como el Centro Areté tenemos de la visión integral del ser humano y enseñándoles cómo realizar el proceso de reconciliación personal para sanar heridas afectivas. En este sentido, ¿cuáles son los temas más relevantes que abordarán en el diplomado? Claro que sí. Bueno, nosotros en ese diplomado les vamos a brindar temáticas como
principalmente cuáles son esas bases desde la antropología cristiana, para que puedan tener la visión integral del ser humano, que es una unidad biopsicoespiritual. También van a poder reconocer cuál es la diferencia entre acudir a un psicólogo, acudir a un psiquiatra, a confesión y como tal el acompañamiento espiritual, porque a veces se puede dar como esa confusión y cuándo se debe remitir a cada una de esas personas. Van a tener también, como les decía, en ese objetivo, las herramientas para realizar el proceso de reconciliación personal, que incluye identificar la herida, aceptarla, perdonar y reconciliarse. Esas son las temáticas fundamentales y también, obviamente, toda la definición de qué es el acompañamiento espiritual, cuáles son los pasos, y van a tener también todos los recursos, los apoyos para realizar este acompañamiento desde todas las áreas fundamentales del ser humano. Mónica, ¿y qué herramientas podrías recomendar a aquellas personas que acompañan a los fieles en su vida espiritual para que los ayude a capacitarse en este servicio que brindan? Bueno, aquí es muy importante que tengan en cuenta todas las dimensiones del ser humano, ¿sí? Esa visión integral que les mencionaba, porque a veces nosotros nos enfocamos solamente en la dimensión espiritual y nos olvidamos de que la parte psicológica, física también repercute en esa dimensión espiritual, ¿no? Entonces esas bases fundamentales, tenerlas muy en cuenta y también hacer como esa evaluación de la persona en cada una de sus áreas, cómo se encuentra, qué quisiera y cómo desde ese acompañamiento podemos aportarle, ¿no? Entonces también tener en cuenta cuándo remitir a un psicólogo, cuándo remitir a confesión, ¿sí? Y todo eso, entonces también tener un conocimiento básico de qué es la psicología clínica, algunos trastornos, para que podamos también hacer esa diferencia, por ejemplo, cuando hay un ataque espiritual o es depresión o es un desierto espiritual, ¿no? Entonces podamos hacer esa claridad también en el acompañamiento. Finalmente, dinos cómo pueden hacer aquellas personas que desean inscribirse en el diplomado. Claro que sí. Bueno, precisamente nosotros tenemos en este instante una promoción muy especial para quienes deseen adquirirla. El diplomado cuesta $800, pero en este momento hasta el 14 de junio lo tenemos a $330. Entonces la persona simplemente acude a alguno de nuestros contactos de Facebook, Instagram o de WhatsApp, dice que quiere inscribirse, le enviamos el link y ahí puede realizar el pago e inmediatamente puede iniciar este diplomado. Este diplomado es, cada uno lleva su tiempo, es totalmente virtual y tienen el acompañamiento mío en cada una de las actividades. Mónica Caballero Andrade, asociada al Centro Arete, gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Gracias, Mónica. Por otro lado, el padre Jesús Silva, sacerdote español licenciado en teología patrística, responde en un video a la pregunta: ¿es pecado ser homosexual? Veamos. El padre Jesús Silva, sacerdote español licenciado en teología patrística, responde en un video a la pregunta: ¿es pecado ser homosexual? Que una persona sienta atracción por el mismo sexo no es pecado. No es pecado. La Iglesia nos dice que estas personas están llamadas a la perfección, a la santidad, que hay que evitar todo tipo de juicio o discriminación, cualquier tipo de vejación o de trato discriminatorio. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Al respecto, el presbítero español precisó que sentir atracción por el mismo sexo no es pecado. Lo que nos dice la Iglesia, en continuidad con toda la tradición bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, es que las relaciones sexuales están llamadas a tenerse entre un hombre y una mujer en el contexto de un compromiso para toda la vida y por amor y también en apertura a la vida, aunque no siempre vengan los hijos o haya momentos en los que es bueno espaciarlos. En ese sentido, cualquier uso de la sexualidad que no sea un acto de entrega de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre en el contexto del matrimonio, la Iglesia nos dice que es algo desordenado, es decir, que no cumple el orden querido por Dios. Ni siquiera la Iglesia utiliza la palabra pecado, sino que utiliza la palabra desorden, también en relación
con los actos entre dos personas del mismo sexo. Los actos sexuales entre dos personas del mismo sexo no son complementarios entre hombre y mujer, no se dan en el compromiso del matrimonio, no están abiertos a la vida y por lo tanto son actos que se consideran desordenados. Finalmente, el sacerdote español precisó que si uno busca su santificación y realiza un acto sexual contrario al orden natural, siendo consciente de que está mal, se comete un pecado. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.